Hace poco estuvimos en la localidad de Lopera, dentro de la provincia de Jaén, y allí nos encontramos con esta maravilla, un castillo completamente amurallado. Fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1991, una fortaleza que por lo visto conserva el perímetro amurallado original, aunque a lo largo de los años ha servido para diferentes cosas. Esta fortaleza fue construida por la Orden Militar de Calatrava, en la provincia de Jaén. A lo largo de su historia ha sido usado como residencia e incluso como bodega. El día que visitamos este pueblo pues estaba cerrado, ya que tiene unos días y unos horarios de visitas guiadas dentro del castillo que no estaban precisamente a nuestro alcance en ese día. De todas formas, como decimos, hemos querido comenzar el vídeo de hoy con estas imágenes, con este espectacular castillo que estaba adornado con luces que se vería más impresionante todavía por la noche con motivo de estas fiestas navideñas. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hemos querido comenzar hoy con estas imágenes de este bonito castillo de una localidad que se llama Lopera y que está en otra provincia que ya no es Sevilla, es la provincia de Jaén, pero todavía dentro de Andalucía. Por conocer un poquito más de nuestra tierra, hemos querido en el día de hoy empezar así. Ahora, ya ciñéndonos a lo nuestro, nos vamos a quedar hoy con una de vuestras incubadoras. Óscar de Michoacán, México, nos enviaba este corto vídeo donde nos quería mostrar el interior de su incubadora casera. Te cuento que es una incubadora con dos bombillas, es lo que utiliza como fuente de calor, y dos pequeños ventiladores que tiene enfocados directamente hacia las dos bombillas para hacer un reparto de aire caliente que sea lo mejor posible. Podemos buscar la ubicación que queramos a los diferentes componentes, pero lo que va a determinar si es bueno o no es la medición de temperaturas que hagamos en la bandeja donde irán ubicados los huevos. Si la temperatura es buena, estamos en el camino correcto. Si no, pues habrá que seguir probando y buscando la ubicación correcta hasta que demos con lo que estamos buscando, los 37,8 grados o por lo menos una temperatura lo más parecida posible. Y aquí tenemos la incubadora, el interior, con esas dos bombillas como fuente de calor y esos ventiladores. Es una incubadora que por el espacio que tiene perfectamente se le podía acoplar otra bandeja de volteo y duplicar la capacidad, siempre teniendo en cuenta que esos ventiladores que tiene fuesen capaces de mover el suficiente aire como conseguir la temperatura ideal en las dos superficies, en las dos bandejas de huevo. En principio, como veis, el montaje no tiene mayor historia y suponiendo que tenga ya conseguida la temperatura en las cuatro esquinas y en el centro de la bandeja, pues con este sistema tiene más que suficiente para conseguir buenos resultados durante la incubación. Otra cosa que no se puede olvidar tampoco es la renovación del aire interior de la incubadora. Siempre es bueno echar un vistazo a los interiores de las incubadoras caseras, en definitiva a los interiores de cualquier tipo de incubadora, porque es realmente ahí donde se aprende, porque vemos la colocación de los componentes, porque vemos también cómo va la distribución del aire caliente, la renovación del aire interior, en fin, un montón de detalles que no pueden pasarnos desapercibidos a la hora de intentar hacer la nuestra. O simplemente, si te gusta este tema, seguro que donde muchos verán una incubadora bonita o fea, uno siempre va buscando pues la ubicación de los componentes, preguntando resultados, preguntando cosas que podamos copiar a la hora de aplicarlo a lo nuestro. En esta ocasión, pues una experiencia más, la que nos brindaba uno de nuestros seguidores, y aquí evidentemente cogiendo ideas. Vamos a cambiar ahora de tercio y nos quedamos con una criadora de pollitos.
Normalmente, pues ya hemos recibido en nuestro canal criadoras de diferentes modelos, de diferentes tipos, ¿no? Esta criadora es más amplia, de forma circular, y ahí vemos la ubicación de las bombillas, los pollitos y los comederos que tienen. Como digo, más vídeos para seguir aprendiendo un poquito entre todos. Y en muchas ocasiones cuando habláis con nosotros nos hacéis referencia al tema de hacer las criadoras de pollitos circulares. Con eso evitamos que se apelotonen en las esquinas o se queden ahí agazapados por no encontrar la fuente de calor. Evidentemente esto es mejor, más aconsejable usarlo cuando estamos hablando de grandes cantidades de pollitos. Entonces sí es recomendable hacer las criadoras circulares. Víctor Manuel Vicente de la República Dominicana nos mandaba esta criadora casera de pollitos. Hemos podido ver la ubicación de las bombillas, de comedero, bebedero y los pollitos que evidentemente habrá sacado en su incubadora. Siempre dando las gracias a todos vosotros que compartís en este nuestro canal de incubadoras caseras, en este vuestro canal, todas las experiencias. ¿Por qué? Repito, porque de todo se aprende. De los aciertos, de los errores, de las experiencias, de todo, que es lo que pretendemos aquí, ¿no? Ya por último, nos vamos a quedar con unos vídeos que grabé en la pasada edición de Sur Mascota. En los diferentes stands, bueno, nos paramos en todos y grabamos todo lo que pudimos, pero en este en especial me quedé asombrado de un stand donde construían paisajes en peceras, en recipientes de cristal y demás, incluso en bandejas. Utilizaban rocas, madera muerta de distintos árboles y demás, y ahora lo recubrían con musgo, con otras hierbas y demás, que hacían que eso fuera un pequeño paisaje. Ahí también había algunos que tenían insectos, como por ejemplo diferentes mantis religiosas y otros paisajes ya mayores que la verdad eran preciosos. Y no creáis que no tiene nada que ver con esto de nuestro canal, porque esto se conseguía también gracias a cierta humedad relativa, a cierta temperatura y también a cierta iluminación. La verdad es que en este stand yo me quedé un buen rato mirando, preguntando cómo se conseguía hacer todo esto, porque la verdad algunos pequeños paisajes eran preciosos. Quería compartirlo con vosotros y con esto pues prácticamente vamos a terminar el vídeo en el día de hoy. No sé cómo llamarlo, si paludario, si paisaje en miniatura, en fin, tenía un nombre pero ahora mismo no lo recuerdo, pero ya digo, el resultado de todo esto era algunos pequeños paisajes y otros mayores sobre diferentes materiales que quedaban preciosos.
fin, todo esto ha formado parte de nuestro vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Hemos comenzado con una incubadora vuestra, hemos seguido también con una criadora de pollitos totalmente artesanal y hemos terminado con un pequeño vídeo de sus mascotas en la pasada edición. Con esto, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, os emplazamos al próximo vídeo, que será ya el sábado, y donde comenzaremos ya pasito a paso la construcción de una nueva incubadora. Los dos primeros vídeos irán destinados a ver el termostato que hemos elegido para esta incubadora, el tema de conexiones, y en el siguiente vídeo nos detendremos en lo que es la programación, calibración y todo lo demás. Ya una vez que terminemos con esos dos vídeos, entraremos de lleno, manos a la obra, para hacer una incubadora más. Saludos y, como siempre, muchas gracias por estar ahí.